Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con este pequeño tutorial. Es muy fácil y sencillo de realizar. Vamos a realizar una bufanda en forma de cascada. Para este diseño utilicé sobrantes de lana. En realidad no se me fue muchísima lana, de hecho fue muy poca, y utilicé aguja de 5,5. Les recuerdo que los colores dependen del gusto de cada una de ustedes. Entonces, por lo pronto vamos a iniciar, pero antes no se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra bufanda. Voy a utilizar aguja de 5,5. Recuerden que la aguja depende del gusto de cada una. De igual manera, los colores que vamos a utilizar. Aquí vamos a iniciar con un nudito. Vamos a tomar nuestro hilo, damos la vuelta y aquí tomamos este hilo y vamos a hacer un nudo corredizo. Este nudo es con el fin de ajustar muy bien nuestro trabajo y que no se nos vaya a soltar. Aquí vamos a iniciar con 10 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tengo mis 10 cadenas. Ahora vamos a iniciar con nuestro punto. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a tomar un poquito de hilo que quede de esta manera. Si ustedes desean el motivo mucho más grande, el punto avalorio más grande, lo pueden hacer, o más pequeño, ya depende del gusto, y con este dedito le dan el tamaño. Aquí voy a hacer 4 lazadas y tienen que quedar así, no tienen que quedar ajustadas. Entonces vamos: 1, ingreso, vamos a ingresar a la última cadena que realizamos, o sea, a la décima. Entonces voy a ingresar, tomé lazada, ingreso a la última cadena, tomo hilo y saco. Me tiene que quedar así sueltico. Nuevamente, lazada, ingreso al mismo espacio, a la última cadena, tomo hilo y saco. Nuevamente, lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo y saco. Ahora voy a tomar por todas, realizo cadena de seguridad y 2 cadenas más, o sea, en total 3. Aquí pueden hacer las lazadas que ustedes desean, si quieren hacer 3, si quieren hacer 2, si quieren hacer 5, depende como ustedes gusten. De mi parte voy a hacerlo con 4. De igual manera, en las cadenas de separación, si ustedes desean hacer 5, 6, 10, 2, las que ustedes gusten. De mi parte voy a realizar 3. Ahora, aquí ya estoy, hicimos 1, 2, 3 cadenas y voy a hacer lo mismo. Voy a tomar el hilo, lo jalo un poco y ahora voy a tomar hilo, lazada, y voy a ingresar aquí a la tercera cadena que hicimos. Ingreso, tomo hilo y saco. Nuevamente, lazada, ingreso a la misma cadena, tomo hilo y saco. Nuevamente, lazada, que quede flojo, lazada, ingreso al mismo espacio, o sea, la tercera cadena que hicimos, tomo hilo y saco. Aquí voy a tomar hilo, saco por todas, cadena de seguridad, 2 cadenas más, en total serían 3. Entonces así es como nos queda este hermoso punto. Nuevamente, ya hicimos las 3 cadenas, voy a tomar hilo, jalo un poco, lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo y saco. Lazada, ingreso al mismo espacio, o sea, la tercera cadena, tomo hilo y saco, que quede bien flojita. Lazada, ingresamos al mismo espacio, tomamos hilo y sacamos. Voy a sacar por todas, cadena de seguridad, 2 más, y así nos vamos realizando los puntos que ustedes desean hasta alcanzar el, el ancho o la medida de la bufanda que ustedes gusten. Pueden hacer, por ejemplo, 20 puntos avalorios
de diferentes colores y hacen la bufanda para que les quede igual. En mi caso yo lo voy a hacer como en forma de cascada, o sea, voy a hacer 31 punto avalorio, después hago otra de otro color con 30, otra con otro color con 29, 28, 27 y así me voy. En mi caso llegué hasta 14. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, voy a soltar hilo, vamos a hacer la última lazada, ingreso a la tercera cadena, tomo hilo y saco, lazada, ingresamos aquí a la tercera cadena, tomo hilo y saco, todo en el mismo espacio, lazada, ingreso, tomo hilo y saco, saco por todas, cadena de seguridad y vamos a hacer 2 más. Bueno, entonces digamos que aquí ya terminé los puntos avalorio que ya necesito para mi tejido y el cierre lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí vamos a hacer el último punto avalorio. Entonces aquí vamos a hacer el último punto para darles un ejemplo. Entonces aquí cerramos todo, cadena de seguridad y me voy a quedar ahí. Ahora aquí como al comienzo realizamos 10 cadenas, voy a dirigirme a la primera, o sea aquí, para cerrar nuestra bufanda. Entonces voy acá a la primera cadena, voy a realizar un punto deslizado, cadena de seguridad y aquí vamos a cortar nuestro hilo. Y así es como nos queda. Entonces aquí les voy a enseñar también a guardar las lanitas. Bueno, yo escogí una aguja de 3 para guardar las lanitas y aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí como me quedaron los 2 hilitos, lo que voy a hacer es 2 nudos. Voy a asegurar bien mi trabajo, puesto que es una bufanda. Y aquí vamos a perder los hilos en las 10 cadenas que realizamos al comienzo. Entonces voy a ingresar aquí. Voy a ingresar aquí, aseguro con 2 nuditos nuevamente. A mí me gusta que el trabajo quede bien asegurado a la hora de lavarlo, que no haya ningún problema, que no se vaya a desarmar. Nuevamente aquí voy a ingresar y saco los 2. Y por este lado también voy a ingresar y voy a sacar las 2. Nos faltó este. Listo. Y aquí hacemos otros 2 nuditos y ya cortamos. No lo voy a cortar tan a ras. Y así es como nos queda. Ahora, en esta parte donde realizamos las 10 cadenas, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, entonces así es como me quedó mi bufanda. Yo la hice en forma de cascada. Entonces empecé con cadenas, perdón, con punto avalorio. La primera la realicé con 31, después seguí 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, hasta llegar hasta el 14. Entonces aquí ya hice 14 puntos avalorios, aquí 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta llegar al 31. Recuerde que lo gordita que quieran la bufanda, pues ya depende del gusto de cada una, si la quieren con poquitos o con hartos. Lo mismo los colores. Entonces ya esto depende del gusto de cada una. Voy a contar cuántas hice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces en total realicé 15. Y como les dije, en forma de cascada y así es como queda.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí a empezar a tejer alrededor para asegurar bien nuestra bufanda y también para que nos quede bien bonito. Por eso realizamos las 10 cadenas para poder tejer acá. Entonces voy a dejar esto aquí quietico y yo voy a iniciar con este color fucsia. Voy a hacer primero mi nudo para asegurar bien mi trabajo y voy a realizar 15 cadenas. Ustedes realizan las que ustedes crean pertinentes. Bueno, yo voy a realizar 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a pasar estas 15 cadenas por debajo de mi tejido, de esta manera. Y voy a ajustarla aquí. Entonces, ¿cómo la vamos a ajustar? Vamos a ingresar, vamos a hacer un punto deslizado en la primera cadena. Y así es como nos queda. Entonces ya tenemos asegurado todas nuestro tejido y vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya es muy fácil. Vamos a tejer alrededor de todo nuestro tejido con punto alto. Aquí ya hicimos aquí ya hicimos punto deslizado y unimos las dos cadenas, esta con esta. Aquí vamos a subir con 3 cadenas que representan un punto alto. Yo voy escondiendo este hilito y en cada cadena que me voy a encontrar voy a realizar un punto alto. Entonces así me voy y voy escondiendo el hilito también. La idea es que quede bien bonito el trabajo, que no se noten los hilitos. Si ustedes aquí quieren hacer punto bajo, punto medio, va perfecto. Entonces aquí vamos a hacer punto bajo, perdón, punto alto. Aquí un punto alto. Aquí un punto alto. Aquí un punto alto, aquí un punto alto. Voy a cortar el hilo porque pues ya lo ocultamos para poder trabajar mejor. Aquí un punto alto encima de cada cadena. Aquí un punto alto. Punto alto. Vamos dándole la vuelta a nuestro tejido. Aquí punto alto. Punto alto. Y ya vamos a llegar aquí al otro aquí donde realizamos el punto alto. Ya se van a encontrar los puntos. Entonces aquí punto alto, aquí punto alto, aquí punto alto y aquí voy a ingresar 1, 2, 3 a la tercera cadena. Ingreso con un punto deslizado y así es como nos queda. Entonces vamos a dar las vueltas que sean necesarias hasta cubrir las 10 cadenitas que realizamos aquí al comienzo de nuestro tejido. Entonces me voy a ir tejiendo alrededor hasta alcanzar el largo que necesito. Bueno, aquí ya llegué a mi final. Pensé que estaba grabando y no, y corté el hilo, pero bueno. Bueno, entonces aquí ya realicé mi punto alto y aquí donde hice 1, 2, 3, las 3 cadenas, en la primera cadena voy a ingresar,
realizo un punto deslizado y cadena de seguridad y cortamos ahí nuestro hilo. Entonces ahorita voy a guardar este hilito que queda ahí volando. Y así es como nos queda nuestra bufanda. Yo realicé 10 vueltas de punto alto alrededor. Recuerden que si quieren hacer punto medio o punto bajo, no hay ningún inconveniente. Yo realicé 10 vueltas de punto alto, 10 filas, perdón, o sí, o vueltas. Y este es el resultado de este tutorial. Entonces espero que les haya gustado esta bufanda. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.